Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cuántas veces te pasó de estar trabajando en algo y que de repente la cabeza se te llene de cosas pendientes? O estar pensando a las 3 de la mañana en todas las cosas que tenés para hacer. Estamos acostumbrados a confiar en nuestra memoria para guardar todos los pendientes y eso hace que mientras creemos estar concentrados en algo, esa lista siga activa en el fondo de nuestro cerebro. Esto, además de consumir un montón de energía mental y estresarnos, nos hace menos productivos y creativos en el día a día. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo gestionar de manera efectiva toda esa información que tenés dando vueltas en la cabeza. Vamos a enseñarte cómo descargarla y sistematizar el caos mental. Para lograrlo, te vamos a contar de qué se trata GTD, el método de David Allen, y cómo aprovecharlo para vaciar la mente y tener una vida productiva, enfocada y sin estrés ni olvidos. Además, te vamos a contar cómo combinar esas técnicas con un sistema integral de organización para aprovechar al máximo sus ventajas y mejorar en sus puntos débiles. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 470. Mati me va a estar acompañando en el episodio de hoy. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi, y estoy entusiasmado con esta conversación que la teníamos pendiente hace tiempo. Ahora vamos a ver un poquito más por qué es tan importante y para qué sirve, pero estoy acá listo porque también me interesan mucho tus opiniones. Bueno, antes de empezar, queremos recordarles que si las ideas de este episodio les gustan, si escuchan y los convencen o sienten que pueden ayudar a alguien, pueden ayudarnos a llegar a más personas dejándonos una reseña tanto en Spotify como en Apple Podcast. Para eso simplemente tienen que ir a dichas aplicaciones, buscan el show de Super Hábitos y le va a salir nuestro perfil. Pueden apretar ahí, poner unas estrellitas, pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas. También pueden dejar comentarios. Ahora debajo de los episodios de Spotify también se puede dejar comentarios. Pueden dejar los comentarios ahí y contarnos un poquito qué les gusta del podcast, qué podríamos mejorar, etc. Vamos a apreciar todo lo que ustedes nos escriban. Mati, nos metamos directo al tema de GTD. Creo que GTD está, no voy a decir en el trípode, ¿no? En la santa trinidad de los libros de organización, pero definitivamente está en la cúpula. Si uno piensa en, libros de organización, si buscas top libros de organización para ser más productivo, probablemente GTD va a aparecer ahí arriba en los rankings, en la mayor parte de los rankings. Y trajo una serie de ideas bastante interesantes. Tiene sus puntos flojos el sistema, hay puntos en los cuales no son tan poderosos como otras partes. Lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en los puntos más fuertes para que ustedes puedan rápidamente incorporarlos a su día a día y empezar a tener resultados. Santi, si te sirve un poco el dato interesante, ahí me fijé. Goodreads, para quienes no lo conozcan, Goodreads es una página donde se pueden encontrar rankings de libros e información sobre libros. Viene a ser como una especie de... No sé, existe Rotten Tomatoes para las películas, Goodreads para los libros. ¿Cuál de los dos libros, y acá aprovecho para hacer el dato curioso, cuál de los dos libros pensás que tiene más reseñas dentro de esta plataforma? ¿Los 7 hábitos o GTD? O sea, yo apostaría que los 7 hábitos, pero me parece que Bien. me vas a sorprender. No, estás en lo correcto, los 7 hábitos. La pregunta sería, ¿cuántas más? La respuesta es, GTD tiene 153.800, igual es muchísimo, 153.800 personas que le pusieron un puntaje, con un puntaje promedio de 4. Los 7 hábitos tiene 707.000, o sea, casi 6 veces más, con un puntaje de 4.15, lo cual confirma tu teoría de que es un libro muy popular. Probablemente está ahí arriba, ahora tengo curiosidad de ver otros, pero es un libro extremadamente popular y de hecho un poco la idea de este episodio es, hace poco hicimos la serie del libro Hábitos Atómicos, con lo cual hace poco hicimos una serie, no vamos a hacer una serie por las próximas semanas, estamos con toda la preparación rumbo al evento, pero nos empezaron a llegar bastantes preguntas sobre este libro y nos pareció importante de repente dedicarle un episodio a este sistema para que entiendan cuál es el lugar que ocupa y qué cosas aporta y dónde se queda un poco corto. Lo vamos a hacer hoy en modo flash, podríamos decirlo de alguna manera. Si lo que hablemos hoy les divierte, después nos pueden contar y sabemos que es un libro que tiene un montón de matices y cositas extras en las que nos podríamos meter, con lo cual, si después a todos les gusta, podemos retomarlo, Santi, en una serie con más profundidad. ¿Te parece? Bien. Mati, para empezar, creo que podemos rescatar el nombre del libro. En inglés es Getting Things Done. En español es Organízate con Eficacia, para todos los que lo quieren buscar. Y
Traigo el nombre del libro para traer más que el nombre, que es un nombre relativamente genérico, de productividad. El subtítulo me parece que es quizás la parte clave de la cual podemos charlar y rescatar más. El subtítulo del libro es El arte de la productividad sin estrés. Y creo que quizás el concepto más revolucionario, y este quizás la primera enseñanza que ustedes se pueden llevar del episodio de hoy es la siguiente. Uno de los problemas que plantea David Allen cuando habla de su libro es esta idea de tratar de memorizar todo lo que tenemos dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y piensen en su día a día, ¿no? Ustedes se levantaron hoy a la mañana, cuando sea que nos escuchen, y probablemente tenían cosas para hacer, ¿no? Si están organizados, quizás tenían una listita de cosas para hacer. Si no están organizados, quizás ni siquiera tienen una lista. Pero hay una lista, aunque sea ficticia, de cosas que ustedes tienen para hacer, ¿no? Tengo que ir a revisar la presión de las ruedas del auto. Tengo que llamar al pintor para hacer el arreglo de la casa. Tengo que ir a comprar los víveres para la semana que viene. No solo que tenemos todas esas cosas dando vueltas, sino que a lo largo del día van surgiendo nuevas tareas que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, llegamos al trabajo y alguien nos dice como, hey, Mati, ¿sabes qué? Necesito que después me pases la conversación que tuviste con tal persona. Ok, bien. Al rato viene otra persona y me dice como, hey, Santi, ¿sabes qué? No te olvides que para tal fecha tenemos una reunión de tal cosa. Entonces nosotros vamos por nuestro día a día tratando de mantenernos a la altura de todo lo que va sucediendo y se van constantemente sumando cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Y la forma en la cual las personas operaban generalmente antes de GTD y después de GTD menos personas, porque algunas se sumaron al sistema, es tratar de recordar eso, ¿no? De repente yo digo como, ok, bueno, listo, tengo que hacer esto, bien, le tengo que hacer otro. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, no? Como para verlo negativo, porque si, bueno, me voy acordando, ¿cuál es el problema? La consecuencia, en primer lugar, tiene que ver con lo que vimos en la introducción. Es muchísima carga mental. Una de las cosas para mí revolucionarias o que fue revolucionario para mí en términos de cómo utilizar mi cerebro es cuando empecé a pensar, mi cerebro no está hecho para recordar, mi cerebro está hecho para procesar. Y empecé a decir, ¿cómo puedo sacar de mi cerebro la tarea de recordar? Que vas a recordar igual, pero sacar el peso de memorizar cosas. No necesito ser el señor que sabe 700 dígitos de pi, porque puedo acceder a la información cuando la necesite. Lo que sí necesito es, porque hay plataformas para eso, lo que sí necesito es tener la capacidad de procesar y tomar decisiones en el día a día. Que creo que es esto que Santi está diciendo es, para mí, esta es opinión 100% personal, creo que fue el aporte más grande que hace GTD, ¿no? Cuando uno dice, ¿y este libro qué trajo y cuál es? Yo creo que el punto principal, la frase que más veces he repetido en mi vida que sale de este libro es, tu cerebro está hecho para procesar información, para generar ideas, no para almacenarlas. Que obviamente, y hago la aclaración, estamos acá pensando en información e ideas que tienen que ver con ejecución, con organización. El libro no se mete en si es bueno o no memorizar cosas para aprendizaje o creatividad, sino que estamos hablando puramente de la información operativa, de recordar, tengo que llamar para que, no sé, vengan a revisar la velocidad de internet en casa, ¿no? Ese tipo de datos. El entender de que yo no tengo que estar guardando todo en una especie de memoria RAM interna y que puedo descargar en algún lugar esa información es revolucionario la primera vez que lo vivimos, ¿no? Yo 100% era la persona de me voy a atar, ¿viste? un hilo en el dedo para acordarme de que tengo que hacer tal cosa, o la persona de repetir así no me olvido. Y cuando desarrollé el hábito, en mi caso hoy en día lo hago con Asana, que es una app en el teléfono, de surge idea, agarro teléfono, crear, descargo, no saco el recordatorio, guardar y seguir, mi vida cambió drásticamente en que no me olvido las cosas y en energía mental en lo que estoy trabajando. Porque una de las consecuencias naturales de esto que está diciendo Santi es, si yo no tengo que tener una parte de mi cerebro repitiendo el tengo que llamar para que vengan a ver internet, tengo que llamar para que vengan a ver internet, esa parte de mi cerebro ahora está disponible y puede trabajar en la tarea que yo tengo entre manos. Sí, y además lo que sucede es, porque estamos hablando de tema de energía mental, problema número 1. Problema número 2, se me olvidan cosas. Eso pasa sistemáticamente, ¿no? Un día llegas a la oficina y dicen, Santi, mandaste vamos a llevarlo más para la infancia, ¿no? La famosa de, che, ¿hiciste la tarea? Había tarea. Claro. De hecho, puedo traer una historia de mi infancia. Yo creo que mi carrera académica de adolescente está dividida en dos partes. Una que empezó cuando me empecé a organizar, dígase de paso, con los 7 hábitos.
otra antes. Antes tenía un caos y se me olvidaban cosas y era como, tengo que llevar el famoso mapa, ¿no? Tengo que comprar el mapa para mañana. Y me olvidé del mapa. O no hice la tarea o no estoy para el examen. Y cuando empecé a organizar, hice una cosa que era, no había leído GT en ese momento, pero de repente me hice una hoja cuadriculada donde tenía días y cada vez que me decían, tenemos que hacer algo para tal, tener una tarea para tal fecha, me anotaba en ese día como entregar tal tarea. En el momento. Claro, en el momento que me lo Sí. decían, lo anotaba. Entonces yo siempre, cuando tenía que hacer mis cosas, iba y revisaba y decía, ok, mira, para mañana tengo que esto, para mañana tengo esto. Y eso literalmente pasé de casi me expulsan del colegio, que es literal, a abanderado cuando cerramos el colegio. Bien, y fue en gran parte no por mi inteligencia, que claramente no es la diferencia, sino porque yo siempre tenía todo a tiempo. Ahora, eso es nada, dato curioso. Pero Sí, dale. quería hacer un punto. Entonces, punto 1, energía mental. Se va. Punto número 2, nos olvidamos cosas y eso tiene consecuencias negativas, ¿no? Llegamos a la reunión del trabajo, no hicimos el trabajo. Teníamos que entregar algo para el cliente, no teníamos. Teníamos una cita con el doctor, nos olvidamos y no llegamos. Punto número 3, que es el que dice David Allen, estrés. Porque cuando nosotros tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, las cosas en nuestra cabeza se hacen mucho más grandes que cuando están pasadas por escrito. Por eso una de las mejores prácticas para desestresarnos es pasar por escrito todo lo que nos preocupa. Acá estamos haciendo lo contrario, estamos cargando consistentemente. Entonces, eso genera estrés que, como sabemos, tiene un impacto bastante grande en nuestra salud, felicidad, relaciones con los demás, etc. Sí. Iba a decir sobre esto que dijo Santi de la hojita. Uno de los requisitos para mí fundamentales a la hora de nosotros elegir nuestros sistemas de organización es tener una herramienta, puede ser un dispositivo electrónico o puede ser un dispositivo físico, pero que sea fácil para nosotros llevar y que nos acompañe para poder realizar esta descarga que Santi decía recién. Y me parece que el ejemplo que dijo Santi recién de una hoja es válido porque hoy en día creo que todos tenemos teléfonos. De hecho, no sé Santi si vos sabías, pero creo que en 2001 salió el libro GTD y creo que en 2012, 2013 tuvieron que sacar una versión nueva que básicamente era como, bueno, ahora todo el mundo tiene teléfonos. Veamos cómo esto cambia la forma en la que funciona el sistema. Porque el teléfono se volvió claramente una forma hiper eficiente de gestionar las tareas que van surgiendo. También se convirtió en una fuente brutal de ingreso de información todo el tiempo. Que es como uno de los grandes desafíos que tenemos. Es de vuelta, este libro originalmente fue escrito en un contexto donde había una cantidad de interrupciones y probablemente hoy en día tenemos varias veces esa cantidad en términos de todas las notificaciones que nos llegan. Bueno, como para continuar con tu dato curioso, cuando yo leí GTD, lo leí de la edición que estaba en la universidad donde yo estudié, en la biblioteca, que era una edición vieja, era de la más vieja, me parece. Que es interesante porque yo en 2003 estaba en la universidad. Y en la edición original, él habla constantemente de bandejas de entrada, pero papeleras. Como, ¿viste en las oficinas? Literalmente ¿Viste bandejas. claro, ¿viste las películas? De hecho, porque cuando vos ves gráficos del sistema de GTD, que vamos a pasar ahora, cuando vos ves gráficas del sistema de GTD, generalmente te ponen como la famosa bandeja, como el emoji de la bandeja de entrada, ¿no? Que es como un cuadradito donde vos vas poniendo papel. Bueno, eso es literalmente lo que él te propone usar en el libro original. Él te dice, agarrá y vos en tu oficina tenés uno y cada vez que te llegue un sobre con algo, ponelo ahí. Entonces, es como que ahora vos te llega un mail, ok, lo anoto en Asana, lo pongo en mi X cosa digital que utilizo ahora. Bueno, y él tiene todas unas secciones de cómo manejar, por ejemplo, cómo organizar archiveros, que también es parte de esa edición original. Que es un dato interesante por las dudas. Si alguien busca el libro, préstenle atención a la edición que estén adquiriendo porque, de vuelta, esto cambió mucho. O sea, ¿qué es un tema que tiene GTD? GTD es un libro que tiene un gran principio, que es este que dijimos recién, y sobre eso baja a un montón de cuestiones prácticas. Pero de este principio a las cuestiones prácticas, obviamente, como es un libro que quizás pasa de ser algo de principios a algo más técnico, táctico, de acciones puntuales, está más limitado por su tiempo. ¿No? Está más sujeto a... Te recomiendo tener una bandeja de esta forma en lugar de simplemente el concepto. Hoy en día, de vuelta, creo que todos lo entendemos y automáticamente nos tendemos a tirar a pensarlo en forma digital. Pero nada, creo que es una aclaración importante como para entender estas cosas que siguen ahora, que es lo que Santi decía respecto de cuál es la forma
de sostener esto, más allá de descargar en algún lugar cuando surgen las ideas. Lo interesante de GTD, como para continuar con el tema, es que GTD es muy técnico, es como decía Mati. La falla de GTD es... O GTD falla, y esa es mi opinión, principalmente en la parte del sistema holístico de organización. Tiene toda una sección de mirada de 10.000 metros y de cosas más de largo plazo, pero se queda súper corto respecto a otros libros como Los 7 hábitos, por ejemplo, que tienen un enfoque mucho más integral, mucho más equilibrado de organización en todas las áreas de la vida. El sistema de organización semanal de GTD se queda corto también, si me preguntas a mí. Lo que GTD hace excelente, y es hermoso, es cómo procesamos los pendientes. Bien, y ese es lo que ustedes tienen que llevar y que pueden empezar a aplicar ahora. Y lo que hace David Allen, que eso se aplica en distintos contextos después, es plantear, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ir procesando todas estas cosas? Lo primero que necesitamos hacer es, y esto ya va a ser una mezcla de GTD con nuestras experiencias utilizándolo, lo primero que tenés que hacer es incorporar un pequeño hábito de anotar las cosas en el momento. Esa es la parte fundamental. Tu sistema solo va a funcionar si vos tenés, como decía Mati, una plataforma física, digital, una libreta, una cajita, lo que sea, donde vos vayas poniendo las distintas cosas que pasan. Ese es el primer hábito. Bien, el primer hábito es vos tener un lugar donde vas dejando las cosas. Entonces, por ejemplo, esto podría ser Asana. Entonces, yo voy caminando volviendo al ejemplo del día. Me levanto a la mañana. Me dice mi esposa, hey, Santi, deberíamos comprar la pintura. Ok. En vez de decir, Santi, anotar, me gustó el ejemplo del hilito, ¿no? En vez de atarme el hilito y decir, voy a comprar la pintura, o poner un ticket cerca de la puerta para acordar que tengo que comprar la pintura, lo que voy a decir es, voy a entrar a Asana y voy a anotar en mi bandeja de entrada, porque literalmente es una bandeja de entrada, voy a anotar comprar pintura. Bien, si yo, por ejemplo, tengo una bandeja física, lo que voy a hacer es, voy a poner la bandeja física, voy a anotar en un papel, por ejemplo, o podría pegar si quisiera, como si tuviera un pedido de pintura, lo podría poner ahí, pero si no tengo nada, podría poner comprar pintura y lo pongo ahí, en la bandeja de entrada. Entonces, todo el sistema comienza con establecer el hábito de guardar las cosas en un solo lugar. Bien, y esto es importante que tenga un solo lugar. Ayer Mati esto vos no lo sabes, estaba charlando con los chicos del bootcamp, en una sesión de preguntas y respuestas, en el bootcamp de Más ingresos con menos tiempo. Y Nico me preguntó, tengo un Excel donde tengo como menos las fechas de los lanzamientos, tengo Canvas, tengo como mi CRM, no sé si necesito una Asana. Y yo sé, bueno, es que en realidad tenés cosas, pero estás perdiendo justamente todo el efecto de GTD. Lo que está haciendo es, eso te da una organización de donde van las distintas fechas, pero no te está permitiendo procesar las cosas que van sucediendo. Bien, las cosas que van entrando y van saliendo. Entonces, paso 1, tener la bandeja. Paso 2, empezar a guardarla. Paso número 3, empezar a tener y determinar un momento en el cual vos vas a procesar eso. Bien, sería un error que cada vez que entra una nueva pieza de información, vos te pongas a resolverla. ¿Por qué? Porque cuando vos haces eso, lo que estás haciendo es no dándote lugar a poner el filtro de qué es lo más importante que debería estar haciendo en ese momento. ¿No? Que es la típica situación de WhatsApp, ¿no? Me llega un WhatsApp, lo miro y lo contesto. Eso es interrupción, resuelvo la interrupción. Lo que nosotros queremos hacer es tener un momento donde nosotros centralizamos, ir centralizando todo y tener un momento donde procesamos esa bandeja de entrada que va a ser una mezcla de tareas, ideas, etc. Y me parece que dentro de esto que dice Santi, GTD empieza hablando de stuff. Stuff en inglés son cosas, ¿no? Dice, simplemente la vida te va a tirar cosas. Y creo que el tomar me gusta mucho el concepto. Creo que una de las grandes virtudes que tiene GTD, ya en el nombre se ve, es como que tiene nombres muy coloquiales para las cosas. No pone términos complejos, simplemente es, a vos te van a llegar cosas. Y el entender que nos van a llegar cosas y que necesitamos un lugar en el cual volcar todo lo que llegue para después procesarlo, ahí hay una lección muy importante y es, vos no querés que para tu cerebro haya una instancia de pensar y esto a dónde lo pongo, ¿no? Vos querés que llegó algo personal, llegó algo de trabajo, te llegó un correo, se te ocurrió una idea, todo va al mismo lugar. Porque si no, cada vez que algo llega y vos tenés que pensar, ¿y esto a dónde va? A ver, ¿para qué busco la nota donde tengo guardadas todas las ideas de trabajo? A ver, ¿para qué busco la nota donde tengo guardadas las recetas que me gustaría cocinar en mi casa? No, ese momento de esperar que busco, que dónde está, se convierte en fricción y esa fricción evita que sostenga el hábito. Entonces,
uno de los desafíos que tiene este sistema, por ejemplo, que Santi contaba recién, de Nico, es si yo tengo que hacer la distribución de información en el momento que la idea surge, de repente se vuelve mucho más difícil sostener el hábito de capturar en el instante. El otro día, conversando sobre este hábito de descargar en Asana, en mi caso, alguien me preguntó, pero Mati, ¿cómo haces? Y mi respuesta abro Asana, tiene un botoncito de más en el teléfono, si no en la compu también hay un botoncito, presiono botón, escribo con suficiente claridad como para entender qué era después, presiono enviar y cierro. No hago nada más, no lo acomodo en un proyecto, no le asigno una fecha, no hago nada, simplemente tiro ahí lo que necesito, reenvío el mail, me reenvío el mensaje, lo guardo. Reducir, de vuelta, acá fíjense que todo este es un sistema orientado a cuidar tu energía mental. Reducir la fricción al momento de capturar las cosas, en el sentido más amplio posible que llegan, es una de las claves para que este sistema funcione. Sí, y de hecho lo voy a retomar. Me parece que está bueno que lo hayas detenido ahí. Lo vamos a retomar después. Porque todo el sistema se basa en que todas las decisiones se tomen rápidamente. Y me parece que pensándolo es un acercamiento muy realista de parte de Vidal. No, probablemente el éxito viene por ese lado, ¿no? Él está pensando en tu día a día, vos no puedes ponerte a pensar. Sí, que es la típica también cuando nosotros decimos, voy a organizar mis cosas, entonces voy a hacer una clasificación. Tengo 5 carpetas con 7 carpetas adentro y 8 carpetas adentro de las 5 o 7 carpetas. Y de repente es como que cada vez que tengo que procesar algo demora un montón. ¿Y qué termina pasando cuando la gente encara ese tipo de organizaciones que tienen que ser perfectas? No lo hace. Simplemente no lo haces. Lo dejas a la mitad, te haces un lío, no te alcanza el tiempo. En la mitad de que estás organizando las cosas ya tenés que hacer otra cosa y se perdió. El approach empieza simplificando todo. En primera instancia, en simplificar la decisión de dónde van las cosas. Tenés bandejas de entradas, tenés pocas. Tenés 2 bandejas de entradas, nada más. Por eso también es un consejo de productividad si tenés varias direcciones de mail, centralizarlas en un solo lugar, ¿no? Porque vos no querés que cada vez que tenés que revisar tu mail, tener que ir a un mail, después ir al otro, ir al otro. Si vos tenés todo en un solo lugar, de repente puedes entrar a un solo lugar y ya sabes dónde está probablemente lo que estás buscando. A partir de ahí, la siguiente simplificación que va a ser de Vidalen, y esto si quieren buscarlo en Google van a encontrar un montón de gráficos, de diagramas de flujo son puntualmente. Lo que hace de Vidalen va a ser plantear una serie de acciones y localizaciones para distintas cosas. Y lo que te va a decir es justamente lo que decía Mati. Cada vez que vos te enfrentes a algo nuevo, lo que querés porque ahora ya estamos en el momento en el cual procesamos la bandeja de entrada, ¿no? Nosotros en el día a día fuimos tirando. Ahora, nos sentamos a procesar la bandeja de entrada. Agarramos la pila y empezamos a procesar. Y lo que va a decir es, la clave de poder procesar la pila es que vos tengas siempre en claro qué acción se hace para cada cosa. Bien, si vos tenés que sentarte a decir en un momento determinado qué se supone que tendría que hacer con este tipo de material o cosa, vas a perder. Eso es lo que te diría Vidal. Es una nueva muestra de la regla de tiene que ser simple para que para tu cerebro sea fácil sostener el sistema. Claro, entonces, lo que va a decir de Vidal es, se parte este tiempo o este bloque, ¿no? A partir de ahí, vas a sentarte con las cosas y vas a preguntar, bueno, vas a ver la primera cosa que esté en tu lista, digital, física, como sea, y te vas a hacer una serie de preguntas. Te vas a decir, por ejemplo, ¿esto se puede ejecutar o no? ¿Es una tarea? Sí, es una tarea. Perdón, vamos a empezar por lo de si no es una tarea. Si no es una tarea, probablemente lo que va a pasar es que tengas 2 escenarios. Que sea algo que no tiene un valor de referencia futuro, no hay que recuperarlo. Piensen en el mail. Por ejemplo, estás trabajando en tu mail, te llega un mail. Ese mail es un correo hablando de un evento que no te interesa. Ok, ¿es una tarea? No. ¿Tiene valor de referencia futuro? No. Entonces, tiene un lugar muy específico y ese es el basurero. Entonces, evidentemente decir, bueno, eso va al basurero. Supongamos ahora tenés otro caso. ¿Esto es una tarea? No. Es información que puede ser importante en algún momento. Bien. Típico ejemplo. Me llega un newsletter que me parece interesante, o me llega un artículo, o me mandaron una revista, qué sé yo, que no la voy a leer ahora, no tiene ninguna aplicación práctica, pero creo que eventualmente puedo utilizarla. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a moverlo a mi lugar de referencia de material a consultar a futuro. Bien, que eso puede tomar distintas formas. Quizás puede ser un archivero, como era en el caso original de Vidal, ¿no? Como mi biblioteca de referencia, lo pongo ahí. Puede ser Evernote, puede ser Notion, puede ser el lugar donde sea que vos guardes estos materiales de referencia. Un tercer caso, Mati, sería el caso en el cual tengamos algo que sea, no sea una tarea,
que sea una idea, pero que no sea aplicable quizás ahora en el corto plazo, caso en el cual está bueno tener un lugar donde vos vayas guardando esas ideas a futuro. Nosotros tenemos para eso lo que se conoce como el pensadero. Bien, el pensadero es básicamente un lugar donde vamos dejando ideas que nosotros no tienen una fecha determinada y que eventualmente querríamos retomar para, no sé, próxima revisión trimestral, porque lo vamos a hacer eventualmente. No sé, Mati me dice como, che, Santi, deberíamos iniciar un negocio de seguros de vida para perros. Y yo digo, ok, puede ser, me lo voy a anotar en Asana, de ahí probablemente eso va a terminar en mi pensadero, y en mi pensadero lo retomaré una vez cada 3 meses hasta que sea el momento de hacerlo. Que ahí, Santi, voy a hacer una aclaración moderna, si se quiere, pero algo que a mí me sirve mucho en términos de el excepcional caso donde tengas cosas físicas que procesar, porque a veces no sucede, ¿no? A veces alguien nos trae, no sé, una notita, o me ha pasado de que de repente alguien te trae una revista, ¿no? Y, mirá, qué interesante este artículo en la revista. Ahí a mí lo que me sirve es sí tener un lugar que obviamente se usa muy poco, pero bueno, es un lugar en casa, un estante, donde si hay algo físico que procesar, se pone ahí. Que eso yo también lo hago mucho desde que la tenemos a Emma, para todas las cosas que caóticamente Emma en su juego cotidiano va dejando dispersas por la casa. En lugar de yo tratar de cada cosa agarrarla y en el momento llevarla a donde va, tengo una especie de bandeja de entrada. Fíjense que los principios se aplican. Una sola bandeja de entrada, que es un estante en casa donde van a volar todas las cosas que en un momento de más tranquilidad yo voy a procesar. Y lo que hago en esos momentos es tratar, bueno, lo que es distribución de cosas, llevarlas a su lugar, pero lo que es cosas físicas que me llegaron, trato de digitalizarlas y ahí sí, si no hace falta guardar el papel, lo despacho, y si no, tengo un solo lugar donde están todos los papeles, que son pocos, que son los que hay que mantener legalmente, por decirlo de alguna manera. Pero si se fijan, es muy interesante esto que Santi está diciendo, porque yo lo que hago es defino una serie de reglas para mí de manera tal de que mi yo del futuro se ahorre muchos procesos de decisión en conjunto. Esto que dice Santi, ¿lo voy a usar? La pregunta no es si lo vas a usar ahora o pronto, más o menos es, ¿lo vas a usar ahora? Caso en el cual entra en la categoría de cosas que se van a hacer en el momento, o es algo que quieres guardar para algún momento del futuro. Y si es para algún momento del futuro, automáticamente va a esta otra categoría de archivo, que a Santi también les puede servir el episodio que hicimos sobre cómo mantener ordenadas archivos, notas e ideas. Ahora busco el link y lo dejo para que quede ahí en superhabitos.com/470, que va a ser la página de este episodio. Pero fíjense cómo lo que estoy haciendo es, en un momento, realizar una serie de reglas que si yo las sigo después, es mucho más fácil la captura, por lo que ya dijimos, y el procesar esa información en términos de volver a cero, por decirlo de alguna manera. Hace un par de semanas, Mati, estaba en una sesión de preguntas y respuestas de nuestro curso de gestión del tiempo para emprendedores, y alguien me estaba preguntando justamente sobre cómo manejar, hacer Inbox Zero, cómo manejar la bandeja de entrada. Y Inbox Zero es un ejemplo de GTD, es una aplicación de GTD. Es como vos mantenés tu bandeja de entrada y que sigue los mismos principios. Es tener tipos de correos para los cuales hay tipos de acciones que se toman rápidamente. Y justo de ejemplo agarré y les compartí la pantalla de mi Gmail en ese momento, y no tenía muchos mails porque siempre, por suerte, tengo mi Inbox Zero hace muchos años, pero agarré y procesé 6-7 mails en un lapso de 30-35 segundos. Y eso es, pero como para que vean de que no se supone de que... Por mail era, Santiago te extraño, firma mamá, archivar. Mails viejos sin valor. No. Pero básicamente lo que hice es eso, es tomar decisiones rápidas. Bien, a partir de ahí nos vamos a nosotros como separar un poquito del sistema de David Allen. Porque David Allen lo que te va a decir es, bueno, supongamos, ya vimos el caso de todas estas acciones que no son tareas, ¿bien? O no implican quizás una acción inmediata. Después tenés todas esas tareas que están en tu pila que sí implican una tarea inmediata. Y acá David Allen hace una diferenciación entre si es una tarea compleja que implica un proyecto y abre como a moverlo para una parte como de planificación. Y después están como las tareas como más cotidianas. En nuestra experiencia, lo mejor es que si algo es más un proyecto, en realidad lo sacas antes como tarea no accionable, porque eso va a ir al pensadero y el pensadero va a hacer que eventualmente esa tarea vuelva a las instancias grandes de planificación, la planificación anual, la planificación trimestral. Eso es más ordenado, porque lo que hemos visto en la práctica es muchas personas haciendo esto como que abren proyectos a mitad de trimestre, y eso es una pésima
conducta de organización, porque en realidad no estás teniendo como, o sea, estás decidiendo invertir un montón de tiempo en un proyecto sin tener tanta instancia de preguntarte, ¿esta es la forma más práctica de resolver este problema? ¿Debería estar ocupándome en este problema en primera instancia o es algo que simplemente la vida me tiró enfrente? No queremos que ese sería el problema de GTD. Si vos simplemente tomás esto que te estoy diciendo y no lo enmarcás en un sistema completo, te vas a convertir en una excelente máquina procesadora dependiente, que no es igual a una excelente máquina de conseguir las cosas importantes en la vida. Bien, porque conseguir las cosas importantes en la vida no se trata tanto de qué tan rápido proceso, sino de qué tanto estoy orientándome a que las cosas importantes tengan su lugar. Por eso Stephen Covey es mejor que David Allen, si me preguntan a mí. Pero, y a Goodreads también. Y a Goodreads también. Él opina muy parecido a él. O la gente, o esas 700.000 personas que están en Goodreads opinan lo mismo que yo. Pero tenés ese caso. A partir de ahí vamos a tener las cosas que sí requieren acción. Que vamos a tener básicamente tres tipos de cosas según David Allen, ¿no? En primer lugar, vas a tener las cosas que implican ser delegadas. Bien, caso en el cual, o sea, es algo que, por ejemplo, me llega algo y yo debería, pasárselo a tal persona para que lo haga. En segundo lugar, vamos a tener las cosas que en ese caso, probablemente lo que voy a hacer es voy a tener un lugar donde pongo las cosas que voy delegando y se las voy a pasar a alguien. En segundo lugar, voy a tener las cosas que no tienen fecha, pero requieren ser ejecutadas rápidamente. Caso en el cual David Allen plantea probablemente tener una carpeta, una bandejita de cosas a resolver pronto. Y si no, tenemos las cosas que tienen una fecha, que David Allen dice, esto va a ir al calendario. Bien. Y ahora me voy a meter, Mati, en un tema apasionante. Yo sé que a vos te va a apasionar, y a mí también. Pero acá nosotros, o sea, y eso es lo que te voy a decir de David Allen. Pero, entonces, como para retomar las reglas, bien, llegan las cosas. Ok, si es algo que hay que delegar, lo delegamos, dice David Allen, lo mandamos a carpeta de delegados. Si es algo que hay que hacer pronto, pero toma más de 2 minutos, lo ponemos en la carpeta de cosas a hacer pronto. Sí, Santi, perdón, un detalle que a mí siempre me llamó la atención de GTD es, esta carpeta de cosas a delegar es un concepto que yo creo que para la mayor parte de las personas suena raro, porque no todos sentimos como, yo tengo que delegar. Que obviamente sí el cliente ideal de GTD, porque es una persona que trabaja en una empresa donde hay todo un montón de equipos. Una buena forma de reentenderlo, si todavía no tenemos un equipo o personas en las que deleguemos en un sentido ahí técnico corporativo, es pensar en cosas que tengo que coordinar o pasarle a otras personas. Como que ese sería el significado de delegar. Claro. Si son cosas que... Bien, entonces delegar, eso. Si son cosas que hay que hacer pronto, que requieren acción, pero toman más de 2 minutos, lo pongo en una tarjeta, en una bandejita de cosas para hacer. Bien. Si son cosas que hay que hacer pronto y que tienen fecha, van al calendario. Bien, eso diría David Allen, no yo. ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Y después, David Allen introduce un concepto que está bastante bueno, que es la regla de los 2 minutos. Y David Allen dice, si en el momento de procesar las cosas vos encontrás algo que toma 2 minutos o menos, la haces en ese mismo instante. Por ejemplo, me llega un mensaje que es enviar a tal persona un mail, reenviar un mail. Bueno, reenviar un mail me toma 30 segundos, entonces voy, reenvío el mail y listo. Todas las demás cosas quedan para ser hechas después. Fíjense que yo estoy hablando de procesar, no de hacer. Esto es importante. En los momentos de procesar la bandeja de entrada, nosotros no nos ponemos a hacer. ¿Por qué no nos ponemos a hacer? Porque si no, supongamos que tenemos 30 minutos para organizarlo. Tarea 1, delegar, meterle el mando. Tarea 2, la nota, la guardo en el archivero. Tarea 3, responder un mail. Me toma 45 minutos. Termino de responder el mail, no llegué. Listo, ya está. No tuve tiempo de hacer todo lo demás. ¿Y qué va a pasar? Me tengo que volver mañana, tengo que procesar lo de este día, más todo lo que no procesé ayer. Por eso la gente tampoco nunca llega al inbox cero, porque se siente y dice, bueno, voy a procesar mi mail, ¿no? Y tienen 30 minutos. Mail 1, mail 2, se ponen a responderlo. Lo responden. Mail 3, procesan. Mail 4, responden, se le acaba el tiempo, le quedan 7 mails. Al otro día vuelven, tienen 15 mails más y nunca terminan. El tema es que vos tenés que agarrar y separar el momento. Ahora, lo que nosotros hacemos diferente de GTD es, yo durante la semana fui poniendo las cosas en mi bandeja de entrada, ¿bien? De Asana, en este caso. Que nosotros tenemos Asanas diferentes. Tenemos una Asana de super hábitos y tenemos una Asana personal. Son 2 espacios de trabajo diferentes. Entonces tengo una bandeja de entrada personal y una bandeja de entrada de negocio, que van por otro lado. Ahora, lo que nosotros les sugerimos a ustedes es, obviamente, si yo tengo que delegar algo, no voy a tener una bandeja de delegación, sino que como estoy utilizando un software de manejo de tareas, directamente genero la tarea y la delego. En el momento se la asigno a la persona que lo tiene para hacer. Bien. Y automáticamente el software me va a decir, bueno, ok, vos sos un colaborador dentro de esta tarea que estás haciendo. Entonces, eso se saca al medio. Para las acciones siguientes,
vos lo que vas a hacer es, vas a poner todas en Asana. Fecha o no fecha. Bien. El consejo para nosotros a partir de ahí, lo de la regla de 2 minutos se mantiene. En general, yo igual hace un par de días, en un par de episodios hablé de por qué yo cuando manejo mi inbox cero, yo no respondo, no cumplo la regla de los 2 minutos. Lo expliqué ahí si quieren ir, ese es el episodio 468, si no me equivoco. superhábitos.com/468. Pero más allá de eso, la regla de 2 minutos se mantiene. Pero lo que nosotros queremos hacer cuando nos organizamos es, a la hora de ir pasando la bandeja de entrada, no tener una bandeja de cosas que tengo que hacer pronto, sino al procesar la bandeja de entrada, volver sobre tu organización semanal y decir en qué momento vas a hacer cada cosa. Porque eso te va a obligar a no simplemente después entrar a la lista de tareas y correr por la lista de tareas, sino a preguntarte, ¿cuándo voy a hacer esta tarea? Va a haber otras cosas en mi calendario. ¿Es esto que está en mi calendario más importante que la tarea nueva que estoy metiendo al sistema? Porque muchas veces va a haber tareas que hay que hacer, pero no son más importantes y simplemente tenés que ignorarlas. Entonces, en vez de simplemente generar una lista de tareas, que sería un poquito lo que harías, y tener momentos en los cuales te pones a taclear las tareas, lo metes en un sistema de cuarta generación, diría Stephen Covey, donde vos vas procesando y eventualmente vas a tener tus tareas en Asana con fecha y en el calendario. Las vas a tener los dos lugares simultáneamente. Sí, que yo creo, Santi, que uno de los grandes saltos que das con esa mejora que decís vos es, por un lado, te queda un centro de información de cosas para ser unificado, que creo que también hay un valor extra ahí, ¿no? Yo tener en un mismo lugar las cosas que tienen una fecha externa y las cosas que tienen una fecha interna, suma. De hecho, apareció años después de GTD como revolucionaria esta idea del time blocking, ¿no? Y el bloquear tu calendario, pero que en realidad no es más que algo que se viene diciendo hace décadas, está en los 7 hábitos, que es, si vos decís que vas a hacer algo, agenda tiempo para hacer eso que vos decís que vas a hacer. Y acá, fíjense cómo en lugar de ser dos sistemas diferentes, calendario y lista de tareas, lo que estamos haciendo es armonizar las dos cosas. Tanto mi lista de tareas como mi calendario reflejan la globalidad de las cosas que yo voy a hacer, para poder realizar esta intervención tan importante que dice Santi, que es, la pregunta no es si algo tiene fecha o no tiene fecha solamente, la pregunta es si tiene fecha o no, si es importante o no, cuál es el orden de prioridades, y a partir de ahí intervengo. Porque otra cosa, GTD, uno de los, ya lo dije varias veces, pero una de las cosas que tiene es algo que claramente surgió en una época para un entorno, ¿no? El entorno más corporativo norteamericano. Y la verdad es que para la persona, en general, para el emprendedor especialmente, nosotros muchas veces tenemos cosas con fecha, pero eso no significa que haya que hacerlas. No significa que sea buena idea, no significa que sean prioridades. Y muchas veces una buena organización lo que nos tiene que hacer es cuestionar las cosas que tienen fecha, ver si realmente se tiene que hacer en esa fecha o no, renegociar fechas si hace falta, ¿no? Entonces, todo este trabajo no se da si yo simplemente sigo el sistema literal. Sí se da cuando hago lo que dice Santi, que es, yo tengo este momento donde proceso, cruzo con mi organización semanal, y acá, obviamente, y esto es lógico que a nosotros nos pase, ya estamos metiendo quizás, Santi, tantos cambios en el sistema de GTD que estás haciendo otra cosa. Sostuviste lo de capturar las ideas, lo de procesarlas, pero acá ya te fuiste para otro lado. Fíjense que Santi mencionó yo reacomodo dentro de la semana. La pregunta que nos quedaría es, ¿y qué pasa con las cosas que cuando empiezo a acomodar no van a entrar en esta semana? Y ahí la respuesta es, esas cosas quedan separaditas para que en tu organización semanal las vuelvas a tomar y ahí veas si son una prioridad suficiente como para entrar la semana siguiente. Claro, que de hecho es O sea, todo esto suena medio complejo quizás porque es muy técnico, pero en realidad en el día a día son decisiones súper rápidas. Eso es lo interesante para mí de GTD. Que vos podés estar todo el tiempo sacando y procesando mucha información y muchas variables sin sentirte abrumado, sin sentir esa información. Y es más, con una carga mental que es mucho menor. A mí me pasa sistemáticamente gracias a, no a GTD solamente, sino al sistema de organización completo, de que por ahí estoy así, Mari me dice, ayer me pasó, Mari me dice, ¿cómo viene tu día mañana? Y le dije, no tengo ni idea. Déjame que revise. La verdad es que no sé, la verdad es que no me acuerdo. Sé que cuando, no es que no sé qué hay y que voy a improvisar, sé que entre Asana y el calendario está todo lo que yo necesito hacer. Sé que todo está ahí, entonces no tengo que recordarlo. Simplemente sé que cuando me siente, mire, voy a decir, ok, era esto, y lo voy a sacar. Entonces, todo ese tiempo que yo no estuve pensando, mi cerebro estuvo libre para pensar en otras cosas que me interesan, cosas que quiero hacer,
para simplemente disfrutar de, no sé, jugar con el Fefi un rato, hacemos esto y no tengo que estar estresado tratando de recordar, mirando el hilito en el dedo, etc. Entonces, creo que lo que dijo Mati es una buena salvedad y creo que podemos cerrar por ahí. Si quieren llevarse algo rápido de este episodio, ya dimos un montón de cosas puntuales, pero el punto clave es no memoricen cosas. Es clave tener un hábito de capturar en un lugar y de centralizar todas las cosas que tenemos pendientes dando vueltas. A partir de eso está bueno tener un momento en el cual nosotros nos sentamos y lo procesamos. Siempre que lo hagamos tenemos que tener un sistema de procesamiento rápido, que tenga decisiones simples, que podamos rápidamente discernir dónde va cada cosa y que no sea costoso en términos de decir, esto debería ir en esta carpeta, debería ir en esta otra. Y obviamente todo esto, que sería el punto para mí 3, se complementa perfecto con un buen sistema de organización integral, bien, que era lo que dijimos en la introducción. Un sistema que te ayuda a tener tus prioridades, etc. No está bueno simplemente tener listas de tareas y completarlas. Cuando nosotros somos personas que hacen listas de tareas, entran al día, atienden la lista de tareas en el orden en el que está, se acuestan y lo hacen así todos los días, hacemos muchas cosas, pero lo que va a pasar es que a fin de año nos encontremos con esta sensación de estuve todo el tiempo haciendo cosas y las cosas realmente importantes no pasaron. Ese es el típico síntoma. Si te pasa que estás todo el día trabajando, todo el día esforzándote, llega el final del día y decís, siento que no hice nada, bueno, eso es porque tu sistema está muy orientado a liquidar tareas, a ejecutar tareas, y no está lo suficientemente basado en tener la integralidad de los objetivos. Entonces, el punto sería, si tienes un sistema de organización, puedes insertar GTD como una serie de prácticas que hagan y que complementen todo lo demás. Mati, ¿algo para sumar ahí? Sí, sumo dos cositas. Una es, sabemos, y de vuelta, si les interesaría que nos metamos más a fondo en los detalles del libro de GTD, nos pueden dejar un comentario, ahí nos lo pueden dejar en YouTube, nos mandan un mensaje por Instagram, nos mandan un mail. Por donde sea, lo vamos tomando. Tenemos que decidir cuándo hacemos una nueva serie y de qué la hacemos, así que nos sirve. Creo que sí es importante reconocer muchas de estas cosas que nosotros estamos diciendo respecto de priorizar y de que hay que tener cuidado con qué cosas metes en la lista. David Allen las menciona en algunos momentos. Los resúmenes tienden a saltárselas y tienden a ir directo a esta es la forma de ser hiperproductivo con GTD y el gráfico este que dijo Santi de flechitas y de las diferentes partes. Podemos buscar algunos, Santi, para sumar ahí en el artículo también. Pero es muy importante entender esto de la parte clave es esta liberación de la mente, reglas claras para procesar las cosas, pero necesitamos incorporar estos criterios de mirar como una integralidad las actividades, ajustarlo a nuestra situación, traer las prioridades como una parte clave. Otro concepto que en algún momento del libro aparece es el de tomar ideas y desarrollarlas en proyectos. Una última aclaración, Santi, que quería decir es, hacer eso en el momento tiende a ser muy desgastante, por eso para nosotros la recomendación es elegís qué proyectos o no encarás en un momento de tranquilidad, que tienden a ser las revisiones trimestrales, y en ese momento los desarrollás de forma detallada para que efectivamente ejecutarlo después sea más fácil. Santi, ¿querés un dato curioso de productividad? Vamos. Ya hablamos de cuántas personas habían hecho una review de GTD y de cuántas hicieron de los 7 hábitos. Si recuerdan, eran 700.000 en los 7 hábitos, 150.000 más o menos en GTD. ¿Cuánto tiene la semana laboral de 4 horas? ¿Más o menos? ¿A dónde está? Menos que los 7 hábitos. Menos que los 7 hábitos, más que GTD. Exactamente, Santi. Muy bien, 280.000 con un puntaje más bajo, que es de 3.9. ¿Y cuántas tiene? A ver, el último, el libro de... el de Charles Duhigg. Bueno, tengo los dos. El de Charles Duhigg, que es el de El poder de los hábitos. Menos que la semana laboral de 4 horas. Tiene más, casi el doble. 480.000 con un puntaje bastante alto, que es 4.13. Muy sólido. Y Atomic Habits tiene, y esto viene ahí James Clear, tiene 691.000. Es decir, casi tantas como ahí los 7 nomás hábitos. Como los 7 hábitos. Si consideramos la cantidad de años, es bastante extraordinario. Y a partir de ahí es muy interesante porque hay muy pocos libros que siquiera se acerquen. Está Deep Work de Cal Newport, que tiene 140. Pero después hay muy, muy pocos libros que estén cerca del volumen que tienen estos. Creo que los 7 hábitos van a perder con el tiempo. Esa es mi impresión. ¿Viste cuando ves Blade Runner, la vieja? Que todas las escenas parecen que duran media hora. Sí. Y es tan lento que te quieres matar. Sí. Bueno, yo creo que los 7 hábitos va a ser así para el lector moderno. Y Atomic Habits no.
Atomic Habits es mucho más dinámico. No para bien necesariamente. Es simplemente más. Está pensado para otra época, con otro ritmo. Está escrito en la época del click, ¿no? En la época del rápido, del concepto simple, del hack. Los 7 hábitos tiene todo un trasfondo filosófico que lo hace muy difícil de leer. Si estás buscando la lectura liviana. Entonces, para mí, mi predicción es que claramente Atomic Habits lo va a pasar en el corto mediano plazo. Sí, es muy, muy interesante De vuelta, esta es una página que no se usa mucho en español. En general se usa más en inglés y es limitada la cantidad de reseñas. Pero es muy interesante porque lo veía Santi recién y pensaba cuántos... veía otros libros que hemos leído y veía la cantidad de reseñas y pensaba, claro, estos son libros que los conocen muy pocas personas. Así que, nada, me pareció interesante pensar, bueno, estos son los conceptos centrales. Está bueno ver cómo armonizarlos con otros sistemas porque es donde obtenemos la mayor cantidad de resultados. Pero bueno, nada, un dato curioso de color para terminar. Una trivia divertida para cerrar. Sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Si este episodio les sirvió, pueden ayudarnos a que más personas lo reciban dejándonos una reseña en Spotify. Pueden ir a su aplicación Spotify en Android o iPhone o en Apple Podcast. Ahí buscan el show de Super Hábitos, le van a hacer unas estrellitas, hacen clic arriba y le va a dar la opción de ponernos 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas. Si nos ponen 5 estrellitas vamos a estar muy felices. Si nos van a poner menos estrellitas, después cuéntenos por qué. ¿Qué podemos hacer mejor para que ustedes cambien de opinión? Quizás eventualmente podemos darle algo que les haga sentir mejor respecto a este episodio. Gracias por habernos acompañado, gracias Mati. Y gracias a todos ustedes, nos vamos a estar escuchando de nuevo la semana que viene en el episodio 471 del show de Super Hábitos. Chau, chau.